Buenos días, hermanos, hermanas. Hoy martes 18 de agosto escuchamos la enseñanza de Jesús en el Evangelio de San Mateo desde el versículo 23 al 30. Es continuación del de ayer, en donde la perícopa relataba la reacción del joven rico que quería alcanzar el reino de los cielos o la vida eterna. El joven se retiró entristecido porque poseía muchos bienes. Jesús entonces dijo a sus discípulos: les aseguro que difícilmente un rico entrará en el reino de los cielos. Sí, les repito, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Los discípulos quedaron muy sorprendidos al oír esto y dijeron: entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús, fijando su mirada en ellos, les dijo: para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Pedro, tomando la palabra, dijo: tú sabes que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos tocará a nosotros? Jesús les respondió: les aseguro que en la regeneración del mundo, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, ustedes que me han seguido también se sentarán en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y el que a causa de mi nombre deje casa, hermanos o hermanas, padre, madre, hijos o campos, recibirá 100 veces más y obtendrá como herencia la vida eterna. Muchos de los primeros serán los últimos, y muchos de los últimos serán los primeros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, este Evangelio es de aquellos en donde su lectura en comunidad o su meditación personal, según el lugar o la persona que reciba este Evangelio, las consideraciones, los resultados, el jugo de ese Evangelio tendrá diferente sabor, diferente orientación. Pero el Evangelio hay que asumirlo en toda su radicalidad. Sea que estemos en una casa bien posicionada, en un barrio reservado, o en una casa humilde de la orilla de la ciudad, o en un rancho del campo. La palabra tiene su eficacia y nos llama a todos a la luz y a la verdad. Respecto de la riqueza y de la pobreza, de la injusticia generada por las riquezas acumuladas egoístamente, Jesús asume toda la tradición profética, sobre todo del Antiguo Testamento. Los profetas estigmatizaron las estafas, la usura, la explotación, las injusticias contra el pobre. Amós, por ejemplo, en el capítulo 2 dice: porque ellos venden al justo por dinero y al pobre por un par de sandalias. Me acordaba, en los años 80 habían algunos candidatos que entregaban zapatillas, una zapatilla para entregarle la otra zapatilla después de las elecciones en los barrios. Yo estuve presente iniciando mi tarea pastoral por allá por el sur de la ciudad. Pisotean, dice Amós, sobre el polvo de la tierra la cabeza de los débiles y desvían el camino de los humildes. Miqueas 2. Ay de los que proyectan iniquidades y traman el mal durante la noche. Al despuntar el día lo realizan porque tienen el poder en su mano. Codician campos y los arrebatan, casas y se apoderan de ellas. Oprimen al dueño y a su casa, y al propietario y a su herencia. Esto es palabra de Dios. Asumiendo esta tradición, Jesús la radicalizará. Y así, por ejemplo, cuando en los hechos, las bienaventuranzas en San Lucas, el capítulo 6, que se reducen a 4,
bienaventurados ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Felices ustedes los que ahora tienen hambre, los que lloran, los perseguidos. Tiene también en paralelo las malaventuranzas. Ay de ustedes los ricos, porque ya tienen su consuelo. Ay de ustedes los que ahora están satisfechos, porque tendrán hambre. Ay de ustedes los que ahora ríen, porque conocerán la aflicción y las lágrimas. Ay de ustedes cuando todos los elogian, etc. San Lucas es particularmente sensible para mostrar esta radicalización de Jesús en la contraposición de ricos y de pobres. Tiene, por ejemplo, en el capítulo 16 la parábola del rico y del pobre Lázaro, o en el capítulo 19 la conversión del rico Zaqueo. En Mateo y lugares paralelos en los sinópticos está la afirmación fundamental de Jesús: ustedes no pueden servir a dos señores, a Dios y al dinero. Mateo 6, 24. Los apóstoles seguirán esta doctrina y vivirán según ella. Así, en los Hechos de los Apóstoles aparece la primera comunidad cristiana como un lugar en donde no faltaba a nadie ni sobraba a nadie, de modo que todo lo ponían en común. Este ideal se convierte en el ideal para alcanzar toda comunidad cristiana y toda sociedad que quiera aplicar el Evangelio de Jesús. Para Pablo es particularmente importante señalar que la avaricia o la codicia es una idolatría. Por ejemplo, en Colosenses 3:5, Efesios 5, y en Romanos dice: los idólatras están llenos de injusticia, perversidad, avaricia y maldad. Lujuria, avaricia e idolatría van juntas. Entre otras citas podemos nombrar a la primera de Juan, allí cuando decía: ¿cómo puedes decir que amas a Dios a quien no ves y no amas al hermano a quien sí ves? Y en 3:17 de una de Juan dice: si alguno que posee bienes del mundo ve a su hermano que está necesitado y le cierra sus entrañas, ¿cómo puede permanecer en él el amor de Dios? O el apóstol Santiago, en su carta, en tonos verdaderamente de los profetas del Antiguo Testamento: el salario de los obreros que segaron vuestros campos y que no habéis pagado está gritando, y los gritos de los segadores han llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. Esto es muy fuerte porque a lo largo de la historia de la Iglesia o de los cristianos, de la Iglesia también oriental, ha habido mucha riqueza acumulada y mucha dureza para con los pobres y mucho abandono. Y también paralelamente figuras ejemplares en la abnegación total como la que pedía Jesús al pobre rico, y ejemplos de verdadera entrega para los pobres. Los padres de la Iglesia tienen una larga tradición y una profunda doctrina sobre el problema de las riquezas, y se le dice a menudo a los ricos: lo que para ustedes es superfluo, lo que no es necesario para la vida de ustedes, se lo deben a los pobres, les pertenece a ellos. Desde fines del siglo XIX y durante todo el XX y hasta ahora, ha ido creciendo, a partir de la enseñanza de la Iglesia, del testimonio de los cristianos, lo que se llama la doctrina o la enseñanza social de la Iglesia. Nosotros conocemos algunos puntos sobre ella, pero no los vamos a repetir, evidentemente. Se hace larga esta reflexión, pero sí quisiera mostrar y poner de relieve el acento que pone el Papa Francisco sobre esta cuestión, enfocando especialmente la necesidad de hacer justicia y de llevar a los que viven en la pobreza a la dignidad que merecen como hijos de Dios y como hermanos nuestros, especialmente en la Iglesia. Y así, en su exhortación Apostólica Evangelii Gaudium, que es el programa de su pontificado, pone en el capítulo 4
la dimensión social de la evangelización. Y entonces nos llama a estar unidos a Dios para escuchar el clamor de los pobres. Y por lo tanto también para sumarse al compromiso de la Iglesia para superar las estructuras de la injusticia, que hoy en día se hace también una injusticia ecológica, de modo que ya no es solo el pecado social, sino también el pecado ecológico como fruto de un desajuste fundamental en la distribución de los bienes que Dios ha puesto para que todos los hombres seamos felices. Que el Señor nos ayude a meditar estas cosas, que podamos estudiarlas por un lado, por otro, y así podamos ser testigos de un mundo más justo y más humano. Entonces, habiendo renunciado a nuestras riquezas superfluas, tendremos un tesoro en plazo fijo en el cielo y podremos ir juntos a la plenitud del Padre. Que Dios nos bendiga. Soy el Padre Pablo Pagano, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.